en esta computadora. Bueno, grabando último encuentro mariológico con la pequeña comunidad misionera Grupo EFETA. Bueno, vamos a entonces compartir pantalla. Y decía en la introducción que luego de haber visto los 4 dogmas principales, mejor dicho, después de haber hecho una introducción con respecto a lo que es María para nosotros, para cada uno, ¿se acuerdan que al principio cada uno dijo lo que representaba María para sí mismo? Y vimos un poco algunos de los problemas, ¿no? Que están en torno a la figura de María, vimos los 4 dogmas, ¿no? Pero esta mujer de la cual decimos que es Madre de Dios, Virgen Perpetua, Inmaculada Concepción, o sea, sin pecado concebido y asunta al cielo, esto es la primera resucitada, por así decirlo, tiene un rol en la vida de la Iglesia, y este rol comienza ciertamente, y en este sentido nadie puede negarlo, en la época apostólica, porque leemos en el libro de los Actos de los Apóstoles que la primera comunidad permanecía en el cenáculo, en el lugar alto, ¿no? Donde se había producido la institución de la Eucaristía, donde Jesús había pronunciado sus palabras de despedida, y qué sé yo. Bueno, en el lugar alto se seguían juntando junto a María, la Madre de Dios, ¿no? Y el resto de las mujeres, los apóstoles, ¿no? Por lo tanto, bueno, desde el principio de la vida de la Iglesia está María. Ahora bien, o sea, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos quién es María para cada uno de nosotros, vimos las controversias que despierta especialmente en el ámbito del cristianismo separado, el cristianismo separado occidental, porque en el cristianismo separado oriental no hay problemas con la figura de María, quiero decir, la ortodoxia, ¿no? Griega, rusa, qué sé yo, no tiene diferencias con el catolicismo con respecto a la figura de María. Después vimos a María en las Sagradas Escrituras, las profecías directas, las indirectas, y lo que aparece en el Nuevo Testamento. Luego vimos los 4 dogmas marianos, que van a configurar los datos de la fe, y a través de este recorrido, o sea, en este recorrido, mechado en este recorrido, vimos lo que han dicho, lo más importante de lo que han dicho los padres de la Iglesia, los concilios ecuménicos, algún concilio local, y personas santas que nos han dejado sus reflexiones como para que nosotros pudiéramos tener hoy una idea de lo que María representaba. ¿Qué nos falta ver? Muy poquitos temas y muy cortitos, por eso quiero verlos hoy. Los títulos de María, las advocaciones a María, las apariciones marianas, qué dice el Concilio Vaticano II sobre la Virgen María, el tema de María y la religiosidad popular, la devoción a María, la devoción de vida a María, el culto a María, rezar a María, algo que nos debe quedar claro y, importante, defender a María. Entonces, para no perder tiempo, arrancamos con el primero de los temas, que son los títulos de María. ¿Qué entendemos por un título? Es un título, digamos, no lo pensemos desde la perspectiva del título de un trabajo, del título de un capítulo, del título sino de los distintivos que un poco marcan el honor de una persona. Recuerden, por ejemplo, los títulos de nobleza, ¿no? La palabra latina titulus es lo que está en la cabeza, ¿no? Y un poco lo que indica lo que la realidad es, ¿no? Por ejemplo, en los viejos cementerios paganos de la urbe de Roma, el título era la lápida que estaba arriba de la entrada a cada monumento mortuorio, que indicaba quién era la familia, qué sé yo. Bien, entonces, acá hablamos de títulos de María como, digamos, distintivos que expresan los honores que le damos a María. En el caso de María, ella tiene un título principal que es superior, digamos, esencialmente a cualquier otro, que es el de
Madre de Dios, Theotokos. Cualquier otro título que le demos a María, depende de de que es la Madre de Dios. No, por supuesto, en cuanto a, esto ya lo hemos visto, en cuanto a ser origen de la divinidad, lo cual sería un absurdo, porque nadie da lo que no tiene, y María es un ser humano, y por lo tanto no puede dar la divinidad, pero es la madre de Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad encarnada, y por lo tanto decimos que es madre del que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Eh? También podemos decir que es la madre del hombre Jesús. Bien, bueno, entonces, por ejemplo, cuando decimos que es la Inmaculada, estamos hablando de un título de María. Cuando decimos que es la siempre Virgen, o la Virgen, es un título de María. Cuando decimos la Asunta al Cielo, es un título de María. Cuando decimos mediadora de todas las gracias, es un título de María. Cuando decimos Reina de los Apóstoles, Madre de la Iglesia, y cualquiera, Reina de todo lo creado, son los títulos de María. Todos estos títulos, ¿no?, nos enfrentan a reconocer determinadas notas de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, que es madre, que es mediadora, mediatriz, ¿no?, medianera, la que media, ¿no?, entre dos realidades, ya lo vamos a ver, que es reina, o sea, aquella que tiene, digamos, un poder de regir, más allá de que recuerden que los reyes tenían poder de regir y no todo el mundo les daba bolilla, ¿no? Entonces ciertamente que, así como decimos que Cristo es Rey universal y hay muchos que no lo reconocen, también decimos que María es la reina de todo lo creado, pero muchos no la reconocen. ¿Eh? Los títulos de María son los que se recitan en las letanías, que son las letanías, oraciones muy sencillitas, antiguas, ¿no? Generalmente cantadas, en la cual alguien, el cantor principal, hace, digamos, va diciendo los títulos recitados, y el resto, digamos, contesta generalmente pidiendo intercesión u oración, ¿no? Reza por nosotros, o ora pro nobis en latín, ¿no? Hay algunas letanías que son específicas, por ejemplo, cuando se impetra el auxilio de la Virgen y de los santos, frente, por ejemplo, a un nuevo pontífice, ¿no? Entonces, en las letanías se recitan los títulos de la Virgen y los nombres de los santos, y se pide letánicamente, ven en su ayuda. Estrella de la mañana, ven en su ayuda. Auxilio de los cristianos, ven en su ayuda. Virgen prudentísima, ven en su ayuda, y todo lo demás. Bien. Aquí en esta lista vemos muchos, no todos, de los títulos que, algunos están mal escritos, de los títulos que la Virgen recibe, ¿no? Muchos de estos títulos tienen que ver con virtudes, como por ejemplo Virgen digna de alabanza, Virgen prudentísima. Otros tienen que ver con reconocimientos nuestros de su grandeza, Madre admirable, Madre 3 veces admirable, como el movimiento de Schoenstatt la llama. Otras son, digamos, comparaciones poéticas que surgen de la mano del poeta y que detallan o rescatan, digamos, cualidades espirituales: torre de David, torre de marfil, casa de oro, vaso espiritual, vaso digno de honor, y qué sé yo, ¿no? En fin, estos son los títulos de lo que llamamos los títulos de María. También los títulos de María pueden dar lugar, ciertamente, a devociones particulares. Hay personas, ¿no?, que son devotas, por ejemplo, qué sé yo, de María Auxiliadora.
María Auxilio de los Cristianos, que de hecho, por ejemplo, es la devoción propia de la familia salesiana. Este, otros, bueno, por ejemplo, ya lo dije, la familia de Schoenstatt es devota, tiene la devoción de la Mater Ter Admirabilis, ¿no? Y así con otras, digamos, comunidades religiosas, los palotinos, la Reina de los Apóstoles, y en fin, y otros tantos. Bueno, y las advocaciones, bueno, es parecido pero distinto. Advocare, para llamar. ¿eh? Y ciertamente que las advocaciones son nombres de María, ¿no? Y que tienen que ver con circunstancias como, por ejemplo, una experiencia mística que sucede en algún lado, por ejemplo en Luján, ¿no? Cuando una carreta con una imagen se niega a moverse por más que le sacuden el polvo al lomo del caballo, pero la carreta y el caballo no se mueven, salvo cuando bajan la caja que contiene algo, y al abrir la caja encuentran una imagen y entonces sostienen esta tradición que ha querido quedarse esa imagen en las orillas del río Luján. O puede ser una aparición, la Virgen de la Salette, o la Virgen, no sé, yo, del Valle, o puede ser un hallazgo, en fin. Pero también las advocaciones surgen, mi conexión a internet es inestable. Cuando pase algo, háganme señas si se escucha mal o algo. También surgen de la necesidad devota de un grupo particular. Por ejemplo, Nuestra Señora de los Navegantes. Nuestra Señora de los Educadores. Nuestra Señora de cualquier, digamos, comunidad que un poco la, como que se apropia, ¿no? Nuestra Señora de los Jóvenes, la Madre de los Pobres, qué sé yo, como que se apropia de una nota de la Virgen, que ciertamente, porque, a ver, es una y la misma Madre de Jesús, ¿no? Que es ciertamente Madre de los pobres, de los jóvenes, de los profetas, de los apóstoles, de los sacerdotes, y hasta de Andrés Paulini. Mirá vos, fíjate vos la bondad de nuestra Madre. Pero es siempre la misma, única Madre de Jesús. Vos viste que nuestra mamá nos alimenta, nos viste, nos cura, nos soporta, nos anima, nos fortalece, nos divierte. Entonces, mamá animadora, mamá curadora, mamá vestidora, mamá alimentadora, mamá hincha, mamá fortalecedora, etcétera, etcétera, pero es una sola vieja. No tenemos 25 viejas, solo que le reconocemos distintas notas a nuestra madre, y lo mismo pasa con aquella a la que llamamos nuestra Madre Espiritual, la Virgen María. Algunas advocaciones que todos conocemos: Nuestra Señora de Luján, ¿suena esa? Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, ¿no? Reconocida a nivel diocesano por Cardelli, que ahora vive ahí jubilado en Villa, ¿no? El 22 de mayo de 2016, Cardelli, digamos, reconoció como verdaderas las manifestaciones de la Virgen a Gladys Mota, pero a nivel diocesano. Es el tema, bueno, ya que estamos, viste, lo digo, porque es una Virgen que la tenemos cerquita. Hasta vino René Laurentín, ¿no? Que es bueno, ya fallecido, un teólogo que fue muy importante en el concilio Franchute, René Laurentín, que vivió 100 años, de 1917 a 2017, y ahí, bueno, dijo basta. Y vino, hay un librito en el cual
habla precisamente de varias apariciones marianas, y entre ellas, o manifestaciones marianas, y entre ellas de Nuestra Señora del Rosario San Nicolás. Bueno, por supuesto, Nuestra Señora de Lourdes, Fátima, Nuestra Señora del Milagro, Nuestra Señora de Covadonga, la Virgen Aparecida, Nuestra Señora de Guadalupe, la más antigua de América, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora del Valle, y también, ya como les decía, ¿no? Nuestra Señora de Buen Viaje, los carreros antiguamente tenían esta vocación como muy propia de ella. La Virgen de Satanudo, todos los que nos metemos en despelote, le pedimos a la Virgen que nos... Bueno, María Auxiliadora y qué sé yo. Bien, a esto nos referimos con las advocaciones, siempre volviendo a decir una y otra vez que, porque alguno puede decir, pero entonces ¿cuántas vírgenes hay? Una, hombre, una que es llamada de distintas maneras. Y ya que estamos con advocaciones, vamos a hablar medio segundo del tema de las apariciones marianas. ¿Qué son las apariciones marianas o las manifestaciones? La aparición es cuando Nuestra Señora se le aparece a alguien, ¿no? Que, digamos, puede reconocer a la Virgen por algún dato que observa, o porque la Virgen se da a conocer. Después están las manifestaciones marianas, en donde no hay una aparición concreta, sino, por ejemplo, qué sé yo, una manifestación mariana es una imagen, por ejemplo, que llora, ¿no? Una imagen de la Virgen que llora, qué sé yo. La Iglesia es sumamente cauta para reconocer y aprobar este tipo de fenómenos, ¿eh? Lo cual no implica que no acepte, porque todo es posible. Recuerden ustedes lo lo que yo ya les dije, la palabra posible. La palabra posible tiene dos respuestas, o sí o no. Es posible que el Señor disponga, ojo, miren lo que digo, es posible que el Señor disponga que la Madre de Jesús se le aparezca a unos pastorcitos para dar por medio de esos pastorcitos humildes y letrados y qué sé yo, un mensaje a la humanidad. Sí, es posible. Ahora, probar ese hecho es otra cosa, ¿no? Pero tenemos que entender que el poder de Dios es absoluto. Entonces, es posible que la Virgen haya tenido este tipo de cosas. No obstante, como venía a decir, hay aproximadamente, a nivel universal, hay aproximadamente 13 o 14 reconocimientos, y nada más que esos. Lo cual, aparte, son revelaciones privadas y no obligatorias a la fe de los creyentes. ¿Qué quiero decir? Que si vos no creés que la, ¿cómo se llama? En una determinada aparición de la Virgen, ¿no? O en Lourdes, o en la Salette, o en cualquier lado, no está fuera de la fe, ¿no? Porque son revelaciones. La Iglesia considera que la revelación pública terminó con la muerte del último de los apóstoles, ¿no? Pero acepta que puede, y de hecho algunas las reconoce, han habido revelaciones privadas porque el misterio de la voluntad divina, digamos, Dios ha querido revelarse de distintas maneras, mejor dicho, revelar su voluntad de distintas maneras a algunas personas. Bien, entonces, unas pocas se aprobaron a nivel universal, algunas más a nivel diocesano, como vuelvo a decirle, pasa con Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, aprobada por nuestro amigo Cardelli, que incluso a veces viene a dar misa a Luján. Algunas de las aprobadas a nivel universal, no agoto la lista. Bueno, a ver, la más antigua, la de Zaragoza, a quien, según la tradición, se le apareció, nada más ni nada menos que a Santiago Apóstol, Santiago de Cebedeo, el hermano de Juan, que es la Virgen del Pilar, o la Pilarica, que hay una hermosa basílica ahí en Zaragoza, donde está la imagen de la Pilarica, que no es la original, ciertamente, porque han pasado muchos años.
La Virgen de Guadalupe, que se le aparece en 1531 a San Juan Diego, en Tepeyac, ¿cómo se dice? En México. La Virgen de la Medalla Milagrosa, 1830, París, a Catalina Labouré. La Virgen de la Salette, 1846, que se le aparece a dos pastorcitos, ¿no? Mélanie Mathieu y Maximine Giraud, ¿no? Reconocida por quién, por Pío IX, ¿no? Que por supuesto es mi papa preferido. Por sus reminiscencias culinarias, por supuesto. La Virgen de Lourdes, 1858, a Sor Bernadette, su virus. La Virgen de Fátima, a Lucía dos Santos, que murió hace pocos años. A Francisco y a Jacinta Marto, que murieron muy poquito después de las apariciones, ahí en la Cova de Iria, en Portugal. Sor Lucía, inclusive, tuvo algunas conversaciones con San Juan Pablo II, ¿no? La Virgen de Akita, en Japón, ¿no? Vista por Sor Agnes Sasagawa. Esto para mostrar que no es solamente la Virgen, digamos, occidental, europea o a lo sumoamericana, sino que también en África y en Japón ha querido manifestarse. Por ejemplo, Nuestra Señora de Kibello, ¿no? A 3 adolescentes en Ruanda. Bien, no están aprobadas, por ejemplo, las apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje, o las apariciones de la Virgen del Cerro en Salta. Estas no están aprobadas, pero tampoco están perseguidas. Ojo, puede suceder que la Iglesia tenga a nivel diocesano o a nivel universal alguna cuestión, no con las apariciones, sino con, digamos, los seguidores de una determinada espiritualidad derivada de una aparición. Por ejemplo, Medjugorje tuvo algún problemita que yo realmente no conozco de fondo y por lo tanto no puedo, con Roma, con el Vaticano, aunque en estos momentos la situación ha mejorado mucho, la relación del Vaticano, porque Medjugorje también tiene alguna connotación, digamos, ecuménica y qué sé yo, bueno. Y las apariciones del Cerro en Salta, que tiene aquí con mayúscula, no con minúscula, también ha despertado. Pasa que siempre, a ver, la Virgen del Rosario de San Nicolás al principio también, o sea, uno siempre tiende a pensar que están macaneando los que dicen, o que están macaneando o tomando las palabras de Tomás de Aquino, o que estas personas tienen, digamos, la íntima convicción de que están siendo locutadas, habladas por, en este caso, la Virgen, pero en realidad es una obsesión. Esto Santo Tomás lo decía con respecto a la posesión diabólica, y él decía que hay posesiones diabólicas, ciertamente, y para eso la Iglesia tiene el remedio del exorcismo, pero que también hay muchos que son obsesos diabólicos, o sea que están enfermos, y mira vos, Santo Tomás de Aquino sabía bastante de psicoanálisis 800 años antes de Freud. Yo creo que todo psicólogo, tome nota Lidia Lucy, todo psicólogo debe leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, especialmente la antropología. Bien, entonces también podemos encontrar personas que no nos estén engatusando, o sea que creen firmemente que la Virgen le ha hablado y por lo tanto, digamos, su testimonio es verosímil. ¿Qué significa verosímil? No es lo mismo que verídico. Verídico es cuando yo cuento una verdad, ¿no? En estos momentos tengo acá un vaso con 1/3 de agua. Esto es verídico, lo puedo demostrar. Verosímil es algo que
como dicen los tanos, se non è vero, è ben trovato. Si no es verdad, está bien armado. Parece verdadero, verosímil. ¿No? Bueno, entonces, una persona que ha tenido una experiencia interna, psicológica, bueno, cree en ella. Por lo tanto, ¿miente? No. ¿Dice la verdad? No. ¿Pero cómo? Si, porque lo que pasa es que la verdad, como yo siempre les explico a los chicos, ¿qué es lo contrario a la verdad? Les pregunto a los chicos secundarios. La mentira, no, muchachos. No. Lo contrario a la verdad es lo que no es verdadero. Que puede ser mentira cuando yo sé la verdad y la oculto o digo otra cosa. O puede ser el error. Si vos me preguntás la hora y yo veo, estoy sin los anteojos, miro mal y te digo, son las 7 menos 20, no te estoy mintiendo. Me equivoqué, ¿entendés? Bueno, entonces, muchos de los que han tenido este tipo de, ¿cómo se llama? Experiencias, no mienten, dicen la verdad, solo que no las han tenido, las experiencias. Eh, Acá está el viejo Laurentín, ¿no? Que, que tiene un gran teólogo, inclusive fue un observador muy perspicaz del Concilio Vaticano II. Él es muy creyente en las apariciones, es más bien de los que tienen manga ancha, ¿no? En el sentido de que cree en la realidad, digamos, en la realidad ontológica de muchas apariciones. Y dice, hay situaciones graves y serias hoy, ¿no? Así que hay muchas razones para que la Virgen se aparezca. ¿Para qué? Para movilizarnos, para alertarnos. Ella habla de forma global de los riesgos morales, de la inmoralidad sexual liberal, del materialismo. Dice, el mundo ha rechazado a Dios y se está abandonando lenta y pacientemente al pecado. Y esto que yo, ¿cómo se llama? Remarqué, lo remarqué porque yo pienso lo mismo, que el mundo ha rechazado a Dios y por lo tanto, digamos, este, como ha rechazado a Dios, sea por increencia, o sea porque cree pero no le importa, al no tener la referencia de Dios y de la ley divina, de la cual es reflejo la ley natural, entonces la humanidad un poco lentamente y cada vez más rápido se va precipitando en el pecado que campea sobre el mundo. Y sigue diciendo René Laurentini, el mundo se autodestruye a causa del pecado y no podemos sacarnos a nosotros mismos de esta situación sin ayuda. Así que la Virgen nos llama a volver a lo esencial de nuestras vidas. Pide conversión. Sí, todas las apariciones piden lo mismo. Conversión, oración, plim, plam, plum. En este sentido, yo creo que más allá de que las apariciones sean ciertas o que sean obsesiones de personas perturbadas psicológicamente, o incluso que sean engaños de personas que buscan notoriedad, ¿no? Más allá del origen, como decía Jesús, por los frutos se reconocerán. Y entonces, si de pronto, yo no sé si la Virgen del Cerro en Salta es una experiencia real o no lo es. Si la mujer, que no sé cómo se llama, tiene manifestaciones o no las tiene. Pero lo que sí sé, porque digamos, yo he estado yendo últimamente bastante a Salta para dar cursos, ¿no? De los cursos que doy con el Ministerio de Trabajo, hay un movimiento espiritual muy grande, y por lo tanto los frutos son buenos, o sea, más allá del origen, ¿no? El fruto es bueno. ¿Cuál es el fruto? Gente que va, que se confiesa, que ora, más allá de que se desmayen y se caigan y está el tipo atrás que te agarra para que no te rompa la crisma con el piso, qué sé yo, qué sé cuánto, que es todo un poco lo que rodea esto, más allá de todo eso, está el hecho de que la gente, ¿cómo se llama? Eh, a la gente le hace bien, o mejor dicho, hay mucha gente que le hace bien. Bueno,
Eh, Acá tenemos algunas imágenes, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ¿eh? Nuestra Señora de Lourdes, todas apariciones marianas, Nuestra Señora de Fátima, con los tres pastorcitos, ¿eh? Nuestra Señora del Rosario San Nicolás. La imagen, saben que estaba guardada, una imagen que vino de Italia, y estaba guardada en la catedral, derrumbada, vamos a decir, en la catedral. Raúl, ahí en el chat Andrés Paulini hizo una pregunta. ¿Qué dice? Ahí te digo. Raúl, Sobre ¿y la la advocación de la Rosa Mística? Digo, que fue bastante controvertida, sí, no sé si negada, ¿no? Pero sí, tuvo mucho auge en un tiempo y después, bueno, se dejó, sí, como que perdió protagonismo y quedó reservada a un culto muy privado, sí, muy personal. Pero Sí, sí, ni recuerdo cómo fue la historia de esto. yo tampoco Que en recuerdo un la momento historia, tuvo, porque yo soy más pero chico que vos, tuvo mucho entonces, auge en un tiempo, que lloraba la imagen por todos lados. claro. Sí, en realidad muchas de las imágenes que lloran tienen que ver con cañerías rotas, ¿no? Arriba. Pero bueno, yo no niego que alguna imagen pueda llorar, pero realmente las imágenes no se largan a llorar todas juntas como si estuvieran viendo una telenovela de Alberto Migré, ¿no? En sus últimos capítulos. De cualquier manera, tampoco Rosa Mística no es una advocación perseguida, ¿no? ¿Se entiende? Pero tampoco es aprobada. Eso depende de cada uno. Más allá, insisto, a veces el problema es con los seguidores de una advocación, no con la advocación. O sea, la iglesia puede, es más, la iglesia tiende, cuando hablo de la iglesia, hablo no hablo de la iglesia, pueblo de Dios, que somos todos, sino de la iglesia, en este caso, cuando hablo de la iglesia en este caso, estoy hablando de los pastores que tienen el magisterio en sus manos, o sea, los obispos, en comunión con el Papa, ¿no? Que son los que tienen el poder de decir, bueno, yo considero que nuestras, o mejor dicho, nosotros consideramos que en la ciudad de San Nicolás se produjo un hecho portentoso, que es que Nuestra Señora se dignó manifestarse a una mujer, bla, 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 bla. Bueno, así que con respecto a la rosa mística, la verdad es que no sé cómo estará la cuestión ahora, pero no hay ningún inconveniente en tener, digamos, una devoción especial a la rosa mística, aunque ciertamente el gran problema es siempre entender, ¿no? A qué nos referimos cuando, porque, a ver, Nuestra Señora del Rosario es muy, digamos, es muy claro, es la Virgen que, como en muchísimas otras apariciones, recomienda la oración constante y recomienda el rosario, no porque es la oración para ella, sino porque es una oración que cualquiera, incluso quien no sabe leer y escribir, porque así nació, puede hacer todos los santos días. Recuerdo, quizá vos, Andrés, la has conocido. Recuerdo a una hermana, hija de Cristo Rey, muerta hace algunos años, que tenía 86 años cuando murió. La madre Beatriz estaba en la escuela de Garín, ¿no? Ciega, con problemas de movilidad y qué sé yo, pero con un humor, muy pocos meses antes de que muriera, yo la filmé un poquitito contando chistes y qué sé yo. Bueno, y ella estaba siempre con el rosario en la mano y decía, ¿ve? Esto, me mostraba, dice, esto es mi ametralladora para luchar contra el demonio y para pedir por toda la humanidad y especialmente por los jóvenes, ¿no? Y ahí la tenías a la madre Beatriz, ciega, ya no pudiendo rezar el breviario y qué sé yo, pero seguía rezando continuamente con el rosario. Bueno, bien. Bueno, Nuestra Señora de Luján, conocida por todos, ¿no? Hay unas letanías que son muy lindas, que son las letanías lauretanas, porque nacen en Loreto, Italia, donde hay un santuario, ¿no?
Bueno, por supuesto que, ¿cómo se llama? Hay muchas leyendas populares, simpáticas, lindas, la imagen de la Virgen de Loreto llegó volando desde no sé dónde a Loreto, por eso es la Virgen de los aeronautas, ¿no? Si vos vas a un cuartel de la Fuerza Aérea, siempre está la Virgen de Loreto, porque vírgenes que vuelan. Está la Santa Casa, ¿no? de Nazaret, que también llegó volando, qué sé yo, bueno, esas cosas que no son lo más importante, son leyendas, pero lo importante es que en torno a estos lugares se arman grandes polos de espiritualidad, ¿no? Entonces, viste, el Señor sabe sacar buen provecho hasta de las cosas más, digamos, pueriles, ¿no? Bueno, estas son las letanías lauretanas, ¿no? Que han sido musicalizadas bellísimamente por muchos músicos, ¿no? En fin, podría cantarles las letanías lauretanas, pero se irían todos, así que los voy a liberar de esto. Bueno, en todo caso lo que hay que recordar que más allá de títulos, advocaciones y qué sé yo, qué sé cuánto, estamos en presencia de María, una joven judía de Nazaret, que un día se encontró con un destino que ni se había imaginado. Ella supongo, y acá estoy haciendo teología ficción, porque no tenemos manera de saberlo, ¿no? Supongo que ella siempre se habrá dado cuenta de que no era como las otras chicas de Nazaret. Ella sentiría la diferencia, ¿no? Cuando comparaba su vida con la de los demás, porque ella en una de esas no tenía inclinaciones que otros tenían y qué sé yo. Entonces, esta jovencita, que de pronto, como solía suceder en ese momento, fue prometida a otro, no sabemos si joven o grande. Hay algunos que sostienen que José era mucho más grande que María, inclusive hay quienes dicen que había tenido otro matrimonio antes que María, y otros no, otros dicen que era un joven. Ponele, si María tenía 15 años, 16, cuando fue, digamos, prometida a José, que José podría tener 20 y tantos, 30, ponele. Bueno, no importa, pero la cuestión es que esta mujer, la jovencita ya prometida al carpintero José, un día tuvo una revelación cuando el ángel del Señor, ¿no? Angelon significa mensajero, el mensajero del Señor le hace presente que tiene reservado Dios para ella una misión increíble, única y ciertamente muy particular, porque de ella nacería nada más ni nada menos que Dios con nosotros. Ella es aquella a la que la podemos llamar de 7 millones de maneras distintas, pero es la madre de Jesús, la madre de Dios hecho hombre, ¿no? La puerta por la cual Dios se encarnó, en este misterio que nunca vamos a poder abarcar, que nunca vamos a poder terminar de encajar en las estanterías de nuestra razón, que es el hecho de que el mismo Dios decidió hacerse hombre para redimir a la humanidad. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II con respecto a María? El capítulo 8 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, luz de las naciones, que viene de Isaías, no me basta con que seas ¿cómo se llama? Profeta sobre los tuyos, te hago luz de las naciones, ¿no? Lumen Gentium. El título de esta constitución obviamente refiere a quién, a la Iglesia, ¿no? Que quiere ser luz universal, no luz para una parte, ¿no?
Pablo VI, cuando clausura la tercera sesión del concilio, va a decir que es la primera vez que un concilio ecuménico presenta una síntesis tan extensa de la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Hay que reconocer, y como somos todos gente grande y gente de iglesia, hay que reconocer que muchos en el concilio estuvieron, digamos, se sintieron decepcionados porque hubiesen querido que el concilio hablara más y mejor sobre María, o sea, a muchos les quedó gustito a poco, ¿no? Y otros inclusive hubiesen querido que se hablara menos de María, porque en la época del concilio había toda una fuerte, no quiero llamarla moda, pero bueno, había un fuerte deseo de ecumenismo, o sea, de reencuentro con los cristianos separados, ¿no? Que inclusive fueron invitados a participar como observadores en el Concilio Vaticano II. De hecho, el capítulo 8 de Lumen Gentium, que los invito a leerlo, porque es realmente un buen resumen de la doctrina cristiana sobre María, va a destacar el papel de María, incomparable inclusive con cualquier otro santo, ¿no?, de la historia de la salvación, pero siempre con relación a Cristo y a la Iglesia. El concilio se preocupa de remarcar esta, digamos, esta nota, ¿no?, subordinada de María a Cristo, pero por ejemplo evita cuestiones discutidas, ¿no? No se juega el concilio como para decir algunas cosas que estaban en discusión con los hermanos separados, ¿no? Por ejemplo, no aparece Madre de la Iglesia en ningún lado, por el tema de que Madre de la Iglesia es una cosa que el protestantismo, digamos, no acepta, porque el protestantismo dice que la Iglesia surge, ¿no?, de la voluntad de Jesús, ¿no?, cuando dice, bueno, Iglesia significa congregación, ¿no? Ahí tenemos el pasaje cuando tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi congregación, mi iglesia, ¿no? Voy a volver sobre esto en 2 minutos, pero en todo caso no aparece en el concilio estas palabras Madre de la Iglesia, aunque las va a decir el Papa Pablo VI, ¿no?, después del concilio, va a decir claramente en un documento que creo que es Marialis Cultus, que María es la madre de la Iglesia. Vamos a ver de qué manera podemos decir que es la madre de la Iglesia. Bien, en 60, o sea, en Lumen Gentium 60, dentro del capítulo 8, leemos importante